A mi corazón le debes 2500 suspiros. A mi corazón le debes 2500 suspiros. Si alguna vez lo has pagado, demuéstrame tus papeles. Ten presente que mañana me retiro. Ten presente que mañana me alejo. No llores, chulito huancabelicano, tómame retrato. Cuidado que tú lo pierdas, como me has perdido. ¿Cómo me has perdido? Sí, claro, de mi papá. Dinos el número. El contacto es 993381996. No se olviden. Les repito, 993381996. Daisy, a ver si nos interpretas otra cancioncita, pues así de... que haya cantado, pues un tema tuyo. ¿Tienes algún tema propio tuyo? Sí. ¿Qué tema es? El Viacha Cárcel. Viacha Cárcel. Sí, le escuchas, es bonito. Es en quechua, ¿no? Sí. A ver si nos interpretas un pedacito de ese tema, pues, Daisy, ¿sí? A ver, te escuchamos. Alto. Quillana, chinkaruyaptiki, watana, chinkaruyaptiki, junta urjunta, maskamuyaraiki, viacha carsilpi, wajapayaraiki. Dime, ¿tu madrina quién era en Fábrica Sueños? Rosita de Espinar. Rosita de Espinar. ¿A ella la admiras? Sí, claro. Porque yo también la admiraba cuando era 3 años. Soñé ser cantante como ella y lo estoy logrando. A mi corazón le debes 2500 suspiros. A mi corazón le debes 2500 suspiros. Si alguna vez lo has pagado, demuéstrame tus papeles. Si alguna vez lo has pagado, enséñame tus papeles. Qué bueno, Daisy. La verdad es un talento y tiene una carisma especial, Daisy. Gracias. Sí. Espero más adelante pues tenerte una grande, quizás se llame Sonia Morales, Dina Paucar, ¿no? Tengo el sueño todavía. Y también tengo el sueño de llegar a otros países. Mira tú, ¿a qué país quisiera viajar? A Ecuador, Bolivia, a diferentes países, pero sí lo voy a lograr. Claro, porque canta bonito, güey. Voy a cantar un pedacito de mi canción. Ten presente que mañana me retiro. Ten presente que mañana me alejo. No llores por el amor que se vaya. Llorarás por el amor que ven. Me decían Pulguita, me decían más conocida la Pulguita. Porque eres chiquita. Ajá, porque era chiquita me decían Pulguita. Y una vez fui a concursar a Paucarán cuando tenía 3 años. ¿Ah, sí? Y después gané el primer puesto. Mira, ¿qué ganaste? El premio era plata. ¿Cuánto? 1000. ¿1,000 soles? Mira, ¿y qué hiciste con los 1,000 soles? Me compré mi ropa, me compré mis zapatos, mi uniforme, ya lo que yo... ¿Qué querías? Ajá. Y ahora voy a cantar una canción. A ver, ¿qué cancioncita, Daisy? A ver, ¿cuál es esa? Trencito macho, huancabelicano. Trencito macho, huancabelicano. Pitucha y guita, tucaica, mullaway. Porque ya me voy a tierras lejanas. Sí. Dime, la última vez que hiciste la entrevista aquí en Lima, ¿qué te han dicho tus amigos cuando te vieron la entrevista? ¿Qué te dijeron? Creo que no miraron así. ¿Cómo que no? Sí, te han visto porque hay bastantes visitas.
No sé, no me han dicho nada hasta ahora. Kiyana, chinkaru yaptiki, hewatana. Chinkaru yaptiki, heway junta urjunta. Maskamuyarahiki, way junta urjunta. Y tienes una amiguita que, ¿te acuerdas cuando fuimos a Paucará? Conociste una amiga, Cintia Quispe, ¿no? ¿Te acuerdas de ella? Sí, claro que sí. Y un saludo para ella, para mi amiga Cintia Quispe del Perú. Bueno, Daisy, pues queremos pues ya despedirnos. Espero una ocasión, ya entrevistarte en un escenario grande, cantando, no muy lejano, creo, ¿no? Y tu despedida para que Daisy. Bueno, muchísimas gracias, Creagen. Estoy contenta de que me están entrevistando en este día tan hermoso.